hebreo como la abreviatura de Adón, que es soberano, controlador, amo o dueño. Ambos, si nosotros nos fijamos, ambos atributos se refieren a Dios, porque solo hay un Dios que es el autoexistente, el creador de todo y que gobierna todo. Y en el versículo, en el Salmo 8:1, pareciera que habla de una sola persona, que la vemos claramente diferenciada en el segundo. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo, un solo Dios, personas diferentes. ¿Ok? Por eso, estas sectas que hablan de que, bueno, es como un pequeño Dios que dicen los mormones, por ejemplo, o que es otro Dios los mormones, o los testigos de Jehová que es un ángel, o quienes lo refieren como maestro. No, es Dios mismo. Es Dios mismo. Una verdad que solo puede revelar el Espíritu. Mateo 22:43. Cuando Jesús confronta a los fariseos con este salmo, el 110 que acabamos de ver, fíjense, desde el 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. ¿Sí? Sí. Obviamente ellos no lo podían entender, porque siempre en el entendimiento judío, un hijo está abajo. Y como David, el hijo de David le va a llamar Señor a su hijo, porque es Dios. Y así se reveló desde el Antiguo Testamento. Un solo Dios, personas diferentes. Es un misterio, por eso es tan difícil de entender. Sí. Aquí le dice en el 45, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Claro. Y se quedaron atónitos los fariseos. Fíjense, una referencia más en el Antiguo Testamento, vamos al Nuevo. Miqueas 5:2. Que es un poquito de lo que hablábamos hace ratito también. Pues tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Está hablando Dios. Y habla del Señor. Este Señor, aquí ya no es abreviatura, es en el hebreo Adonai, el nombre personal. ¿Ya vimos? No deja de ser Dios ni el Padre ni el Hijo. Son personas distintas, pero son Dios. ¿Queda claro? Sí. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Bueno, en el Nuevo Testamento obviamente ya viene el develo mucho más claro. La Trinidad, los tres intervinieron en la encarnación de Cristo. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, ¿qué ángel? El de... No, Gabriel. Gabriel, ¿no? Quería ver si estaban despiertos. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Ya vieron? El Espíritu Santo es el que viene sobre él. ¿Con el poder de quién? Del Padre. Y el Hijo es el encarnado. Entonces vemos a la Trinidad en la encarnación. La Trinidad en el bautizo. Mateo 3:17. Estos creo que ya está de memoria. Pero no dejemos de pasarlo a ver. Mateo 3:17. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Perdón, desde el 15. Del 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Cualquiera que dice que quiere explicar la Trinidad con que, bueno, es que es un solo Dios, una sola persona que a veces aparece como Padre, a veces Hijo y a veces Espíritu, tiene una bronca aquí. Porque aquí están los tres manifestados. El Hijo siendo bautizado, el Padre desde los cielos y el Espíritu Santo descendiendo. Tres personas, un solo Dios. Exacto. Un solo Dios. ¿Ok? Fíjense. La Trinidad involucrada en la resurrección. El poder del Padre, primero. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué? ¿Cómo resucitó? Por el poder del Padre, por la gloria del Padre. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces el Padre resucita a Jesús. ¿Sí? Primera de Pedro 1:3, perdón. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sí? Entonces vemos el involucramiento del Padre en la resurrección del Hijo, diferenciado en persona. ¿Sí? El poder del Hijo, Juan 10:18. Este es Jesús hablando. Nadie me la quita, se refiere a su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es el poder del Hijo actuando en la resurrección. Y vamos a ver el poder del Espíritu Santo, Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Pareciera contradictorio aquí, ¿no? Pero realmente ahí está la manifestación. Exacto. Por eso es un misterio. Sí. Es que no es contradictorio, ¿por qué? Porque es el mismo Dios. Personas diferentes. Entonces vemos en la resurrección, ya vimos cómo actuó en la encarnación, ya vimos cómo actuó en el bautizo, ahora lo vemos en la resurrección, actuando los tres, el poder del Padre, el poder del Hijo y el Espíritu Santo son los que lo resucitaron, los tres actuando. En la obra expiatoria, fíjense, Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Finalmente, ¿quién es el Hijo? Es el que se ofrece ¿a quién? Al Padre. ¿Con el poder de quién? Del Espíritu Santo. En el momento de la expiación, ahí están los tres actuando. Ahí están los tres. Fíjense en la salvación del creyente. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia del de Dios el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Sí. Los tres actuando en nuestra salvación, en la salvación de cada uno de nosotros. Pero además, esta misma operación de los tres en la salvación de nosotros, la podemos ver, fíjense. ¿Quién nos confirma
El Padre nos confirma en Cristo. Segunda de Corintios 1:21. Un buen de citas son, pero... Segunda. De Corintios 1:21. Pero creo que es bastante ilustrativo verlo en la palabra, ¿no? Más allá de nada más decirlo, ¿no? O sea, creo que es importante verlo. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Es Dios quien nos confirma a nosotros, a los creyentes, en Cristo. Cristo nos asegura que nos hallará irreprensibles. Primera de Corintios 1, del 7 al 8. Y también en el versículo 22, ¿no? Que, o sea, no nada más eso dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, pero también viene también la presencia del Espíritu, ¿no? El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. Exactamente. Y vamos a ver el sello del Espíritu en otro, pero también ahí viene. Es consistente la Biblia. Sí. Primera de Corintios 1, 7 a 8. De tal manera que nada os falte ningún don esperado la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Nos confirma el Padre, nos confirma el Hijo, vamos a ser irreprensibles. ¿Por qué? Porque el que inició en nosotros la buena obra la va a terminar y vamos a ser hechos a la imagen de Cristo. Y como dijo César, vamos a ser sellados con el Espíritu Santo, vamos a tenerle el sello de la promesa. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces vemos la actuación de los tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso confirma que somos elegidos, que la muerte expiatoria de Jesucristo es limitada y es efectiva. Sí. Lo determina el Padre, lo hace el Hijo y lo aplica el Espíritu Santo. A nadie más, a nadie menos, porque están en perfecta coordinación. Bueno, no tiene muchos problemas en eso. Cuando dices, es que Cristo no murió por todos, como que te quedas así, ¿no? Pero ya desde antes Dios ya sabía quién sí y quién no. Inclusive hay una ilustración que hace igual Juan Manuel Vázquez, llega un chavo y dice, pero pastor, dice, pero ¿qué pasa si una persona que va a la iglesia constantemente, no sé si la has escuchado, ¿no? No. Que dice, va a la iglesia constantemente, ora, que realmente tiene frutos de un creyente, y de repente un día llega y se dispara, y dice, ¿a poco no es salvo? Dice, no, dice, mira, es más, te lo explico de una manera sencilla. Uh-huh. Respóndeme, dice, ¿Dios conoce el pasado? Sí. ¿Dios conoce el presente? Sí. ¿Dios conoce el futuro? También. Entonces Dios ya desde antes sabía que esa persona se iba a suicidar, entonces Él ya sabía que esa persona no iba a ser salva, nunca fue salva. Entonces, por eso es como dice que Dios ya tiene pues a sus elegidos, ¿no? O sea, y como veíamos, si te pierdes, pues fue por tu responsabilidad, ¿no? Pero si te salvas fue por gracia de Dios, ¿no? Entonces... Nada más ahí hay que hacer una pequeña precisión. Porque hay quien defiende y dice, no, espérame. Es que Jesucristo murió por todos, pero ya sabía quiénes iban a decir que sí. ¿Ok? Uh-huh. Ese es el preconocimiento de la voluntad del hombre. Uh-huh. No. Lo cierto es que Él nos elige, escoge y provoca todo. La fe que va a surgir en nosotros y la perseverancia hasta nuestra muerte. Hay una diferencia. ¿Sí la notaste o no? O sea, la responsabilidad humana y... Lo que pasa es que la depravación total del hombre nos impide acercarnos a Dios. No podemos, no hay forma. Entonces, no es de que, bueno, ya hizo la obra y ahora, bueno, yo sé que tiene un mejor corazón y va a creer. No, todos somos igualmente depravados. Sí. Entonces, es como si todos fuéramos en una resbaladilla hacia el infierno. Ajá. Y no hay forma de detenernos por nosotros mismos. Y no lo sabemos. Y no hay forma.
que nosotros humanamente nos detengamos. Eso implica que